de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia. Y arrancamos este nuevo ciclo semanal con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, hermanas y hermanos de Latinoamérica y nuestra linda Bolivia. Hoy vamos a degustar de la música de uno de los padres del charango. Estamos hablando del maestro Mauro Núñez y una de sus obras maestras famosas, Charangología. Y con esta obra musical empezamos nuestro informativo semanal. Gracias, hermano querido. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera comenzamos de inmediato la difusión informativa semanal. El proceso de selección del Defensor del Pueblo ha sufrido varios reveses, producto de la derecha fascista boliviana y sus diversos cuestionamientos que buscan la tan anhelada desinstitucionalización del Estado. Sobre este tema nos comenta nuestro compañero Gustavo Torrico, quien la semana pasada fue juramentado como viceministro de Coordinación Gubernamental. Adelante, hermano querido. Un saludo a la América morena, bella, revolucionaria y digna. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, como cada semana para poner en contexto el acontecer de nuestro Estado plurinacional. Como estaba previsto hace ya más de 2 meses, cuando empezó el proceso de selección para la elección del Defensor del Pueblo en nuestro Estado, se cumplió a cabalidad lo que habíamos venido analizando. La derecha antipatria insistió en la convocatoria a la Defensoría del Pueblo, participó de la aprobación del reglamento y su promulgación, reglamento de convocatoria, conformó las mesas de recepción de documentos, de presentación, inscribió grupos veedores en la Comisión de Justicia Plural, que es la que se encarga de esto, participó de la escucha y la entrevista a todos y cada uno de los participantes, que llegaron a ser 198 postulantes, participó de la depuración de los mismos
hasta llegar a un número de 7. Pero cuando ya se va al pleno de los parlamentarios, pleno de nuestra Asamblea Legislativa, entonces surgen los cuestionamientos, que no van a votar, que no van a hacer acuerdo. Creemos, los más fascistas, se replegan y van a votar en blanco. Los de Comunidad Ciudadana, a todas luces, malinterpretando el mensaje del pueblo, indican que van a votar y que tienen un candidato. Y todos sabemos que para la elección de estas autoridades no necesitas un candidato, sino a la gente más proba que pueda tener el país. Pero sin ningún empacho salieron a mencionar que ellos tenían su candidato y que iban a votar esta, la próxima y otras más ediciones de voto a favor de su candidato. Este tema hace que se haya empantanado esta elección después de haber hecho 4 intentos fallidos. 4 intentos que no tuvieron fruto, que fue una pérdida de tiempo, de recursos, de economía, y no se pudo elegir al defensor del pueblo. No es un hecho de buscar un candidato de alguno u otro partido político, porque se podría llegar a un consenso. El hecho es que la derecha, y lo decimos nuevamente y casi reiteradamente todas las semanas, la derecha está buscando la desinstitucionalización del Estado. Estos son periodos en los que tenemos que elegir en la Asamblea Plurinacional al defensor del pueblo, al Contralor del Estado, a los magistrados de la justicia, al presidente de la aduana, al presidente de la administradora de carreteras. O sea, son todas estas autoridades que van a tener un mandato más allá incluso de un gobierno y que hacen a la institucionalidad del Estado. Lo que se quiere es desinstitucionalizar, que no se pueda nombrar a las autoridades y de esta manera dar pie a que se considere un Estado que está yendo al autoritarismo, etcétera, ya que tuviéramos necesariamente que nombrar desde el Ejecutivo autoridades interinas. Pese a no haber querido en realidad elegir al defensor del pueblo y mantener estas posturas obtusas sobre una candidatura, insisten en que ahora aprobemos, ya en comisión se aprobó, pero que se apruebe en el Pleno el reglamento de convocatoria al Contralor. ¿Y para qué? Vamos a entrar a un proceso nuevo de convocatoria para una nueva autoridad si el resultado va a ser el mismo. ¿Qué se está buscando? Se está buscando que la sociedad, el pueblo, ya no confíe en esas convocatorias y no se presente. Y entonces el discurso derechista será, ahí está, nadie quiere presentarse para ser contralor, nadie quiere presentarse para ser magistrado. Y obviamente nadie va a querer si lo sigues manipulando, si lo sigues manoseando como persona, haciéndole postular, sacar documentos, sacar carpetas, hacer fotocopias, etcétera, etcétera, y luego decirle no vamos a votar. O sea, nadie. Este proceso de desinstitucionalización es peligroso para el Estado boliviano, porque a partir de ahí se va a venir preparando una nueva arremetida fascista. Nuestra Asamblea no puede caer en esa trampa de ir a aprobar nuevos reglamentos de convocatoria. Salimos de esta elección o no convocamos a nada.
Esta es la que tenemos que de una vez sellar, y que sea el mejor hombre o la mejor mujer que tenga nuestro Estado boliviano para que sea el defensor o la defensora del mismo. Esperemos que podamos avanzar, pero también mantenernos en alerta como pueblo ante esta nueva arremetida fascista en los nuevos juegos de poder que está queriendo imponer el imperialismo, tratando de vulnerar las soberanías de Venezuela, de Nicaragua, etcétera, tanto el lujo incluso de no querer convocarlos a la Asamblea de las Américas. Desde Bolivia, un abrazo para la América Latina. Gracias, hermano querido. Era Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental. Y nuestro compañero Gabriel Villalba nos comenta sobre el anuncio del medio inglés The Economist sobre Bolivia y su mejor posicionamiento para enfrentar los problemas derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, nos comenta sobre la actitud de la oposición respecto al defensor del pueblo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional y los llamados dinosaurios políticos de la derecha. ¿Cómo están mis amigos de la radio Causachun Coca? Como siempre es un gusto, un placer compartir con todos ustedes a través de el programa emitido por Alejandro Díaz, denominado Así es mi tierra, programa que nació en los primeros días del golpe de Estado allá por noviembre del 2019 y desde ese momento hasta la fecha hemos continuado cada fin de semana informando, analizando los hechos informativos, políticos, coyunturales más importantes del Estado Plurinacional de Bolivia para que estos puedan ser difundidos a nivel nacional, regional e internacional. Esta semana nos ha sorprendido a todos los bolivianos el anuncio del prestigioso medio inglés The Economist, el cual realizó un ranking de los países latinoamericanos mejor preparados para las contingencias, los efectos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y Bolivia se posiciona como el mejor país, es decir, el país mejor posicionado en América Latina para resistir los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto tiene que ver inmediatamente con la especulación en torno al maíz. Mientras el gobierno nacional fiscaliza y frena la especulación, el agio y el ocultamiento del maíz para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de los bolivianos, algunos grandes empresarios buscan ganar en río revuelto y piden millonarios subsidios. Al quedarse sin argumentos, los grandes empresarios aglutinados en ANAPO, CADEX y la misma CAO piden millonarios subsidios al estilo de los Estados Unidos. Esa no es la lógica de la función social de la economía boliviana, donde todos producen, todos ganan y especialmente todos contribuyen. Estos empresarios persisten en buscar pretextos y alentar el clima de zozobra en la población. Hace poco era la importación libre de transgénicos para sacar grandes beneficios en desmedro de los pequeños agricultores y la diversidad agrícola de Bolivia. Ahora es pedir que simplemente el gobierno los mantenga. Realmente una situación anacrónica con el momento histórico, político, económico y financiero que estamos viviendo en el país, ¿no? El empresariado que jamás le reclamó nada a Yanine Áñez, que fue su aliado, cogobernó con ella, ahora resulta que se estrella y pide al gobierno subsidios. Estos mismos empresarios no les bastó la donación casi gratuita de tierras, ni la subvención del diésel que les da el gobierno central. Siempre quieren más para enriquecerse sin importar las consecuencias para la economía y la soberanía alimentaria de nuestro país. El segundo tema tiene que ver con el defensor del pueblo. Nuevamente, el proceso para la selección y designación de defensor del pueblo ha quedado truncado, ha quedado empantanado, ha quedado en suspenso. Se ha determinado que la Asamblea Legislativa Plurinacional va a dejar en suspenso este tema, puesto que no se llegó a alcanzar los 2/3. Dicho sea de paso y haciendo el análisis frío, es la primera vez también que el movimiento al socialismo enfrenta la contingencia de no tener más de 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ante ello, por más de que todos los diputados del movimiento al socialismo, 75, incluidos los 21 senadores, todos ellos voten por el
el candidato de su elección, se podría decir en bloque, no alcanzarían los 2/3 para escoger un nuevo defensor del pueblo, ¿no? Entonces la oposición está esperando los pactos políticos que podrían devenir, o sea, según se filtró desde la bancada de CC, la bancada de Creemos, ellos esperan que el MAS les ofrezca, bueno, vamos a escoger a este candidato y a ustedes les vamos a dar la Defensoría de Santa Cruz, la Defensoría de Chuquisaca, la Defensoría de Oruro, de Potosí, ¿no? Esa clase de pactos al viejo estilo del neoliberalismo acostumbrado a pactar entre bloques minoritarios. Es lo que está esperando la oposición política del país. Ellos fueron los que dijeron que no iban a permitir más interinatos, pero son ellos los que están avalando el interinato de Nadia Cruz a través de su intransigencia de no poder concretar o votar por el mejor calificado. Por otro lado, de los parlamentarios deficientes, horrorosos, no honorables, horrorosos que tenemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional con Comunidad Ciudadana y Creemos, pasamos a otros personajes que también han sido muy criticados por la sociedad boliviana a partir de la revelación de los montos millonarios que ganaban, alrededor de 20.000, más de 20.000 bolivianos por mes. Hablamos de los dinosaurios en la universidad. En todas las universidades existen dirigentes, eternos dirigentes, que se benefician, están estudiando más de 15 años, más de 20 años en la universidad y se benefician de las dádivas de ser dirigente y del dinero que entra por las autonomías universitarias, y ese dinero finalmente lo administran ellos conjuntamente con ese gobierno paritario docente estudiantil, ¿no? No se sabe en qué gastan la plata, para qué sirve. Nuestras universidades bolivianas no son las mejores posicionadas en ciencia e investigación, por ejemplo, en Latinoamérica, pero son los dirigentes los mejores pagados a nivel latinoamericano. Hablo de los dirigentes universitarios, por eso se eternizan en los cargos ejecutivos, en los cargos de dirigentes, en los cargos de centros de estudiantes facultativos, centros de estudiantes de carrera, FULES, para pues lucrar, ¿no? Lo sabemos todos, pero la sociedad hoy en día, ya sabiendo esto desde hace muchos años, lo reprocha con profunda indignación. No se puede permitir que sigan existiendo estos dinosaurios en la universidad pública. Por otro lado tenemos a el personajillo, el pequeño emperador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En junio de 2020, el entonces candidato presidencial por la Alianza Creemos anunciaba su divorcio de Gabriela Antelo, su tercera esposa, separación que atribuyó a un tema de proyección de vida. Ahora, Luis Fernando Camacho anunció su cuarto matrimonio. El señor anuncia sus matrimonios de forma mucho más pomposa que las propias obras. De hecho, tiene más matrimonios que obras en la ciudad de Santa Cruz. A la vez, los militantes de Creemos bloquearon la vivienda de Camacho pidiendo fuentes de trabajo. Partidarios de Creemos el miércoles iniciaron un bloqueo ahí en las inmediaciones de la casa de Luis Fernando Camacho, un piquete de huelga de hambre y bloqueo a las puertas de la vivienda del gobernador, para exigir contratos y puestos de trabajo en la gobernación, portando carteles que posicionaron delante de la vivienda de Luis Fernando Camacho pidiendo ser atendidos. Luis Fernando Camacho, el desastre político pitita reflejado, personificado en este pequeñísimo personaje. Le quedó grande el cargo y también le quedó grande su futura esposa, en términos estrictamente de tamaño corporal, para burlarnos un poco más de este personaje. Por otro lado, también se debe hablar de USAID y la OEA, ¿no? Dos instancias, hijos de la misma madre de la geopolítica de dominación imperial norteamericana. Se ha referenciado esta semana a la Organización de Estados Americanos, que históricamente ha sido la Gendarmería de Estados Unidos en Latinoamérica y está en plena decadencia continental. Su valor de supuesta democracia y libertad se expresa en el control geopolítico y por todos los medios posibles de lo que ellos denominan la Gran Isla Americana, el control de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. No irradia más la mentira de sistema democrático, cuando no puede ni enseñar con el ejemplo al excluir de
la Cumbre de las Américas, a Nicaragua, Venezuela. Muchos países latinoamericanos se han solidarizado con estas situaciones, a Cuba. Entonces, en total decadencia, ¿no? Pero hablar de la OEA también nos retrotrae a hablar de USAID. Y es que el expresidente Evo Morales ha anunciado también y ha comparado algunas políticas del Ministerio de Gobierno boliviano con las acciones y los programas de Estados Unidos de los 90 que se debían al alto consumo de drogas en Estados Unidos. Hablamos del programa Just Say No. A partir de este programa desarrollado por Estados Unidos en los 90, Just Say No, se permitió la represión a los productores de hoja de coca en Bolivia a través de las políticas intervencionistas que ejercía este país en sobre todo el trópico de Cochabamba. Evo Morales comparó este programa, Just Say No, con el programa lanzado por el ministro de Gobierno de Dino Fest, en el cual un dinosaurio disfrazado, personificando a la nueva mascota de la policía boliviana, decía Dino a las drogas, Dino a la violencia, Dino, y era un dinosaurio, ¿no? Entonces, la comparación que hizo Evo Morales totalmente válida, pertinente y, bueno, llama poderosamente la atención, ¿no? Que están replicando estas políticas gringas en Latinoamérica. De esa misma forma cuestionó, y particularmente en Bolivia, de esa misma forma cuestionó a través de su cuenta de Twitter. Bueno, sin más, les invito a que puedan seguirme en Facebook. También puedan seguir el último trabajo realizado en un homenaje a el 127 natalicio de Augusto Sandino. Titula Sandino en la calle de las Brujas. Está en la página web de la Red Patria Nueva, en la página web de Fundamental Noticias y por supuesto en mi página web Gabriel Villalba Proponiendo. También pueden encontrarlo en mi Facebook, Gabriel Villalba Pérez, y en mi Twitter, @GaoVillalbaP. Sin más, un abrazo gigantesco. Nos vemos en futuras transmisiones. Gracias, Gabriel. Y nuestro compañero Carlos Ponce nos habla de la cultura aymara. Importantísimo este tema. Conocernos, voltear la mirada de manera definitiva hacia nosotros. Adelante, hermano. La cultura aymara, centrada en la adoración a la Pachamama y con un fuerte concepto de reciprocidad, la cultura aymara se transformó en el soporte socioeconómico del imperio incaico. Efectivamente, practicaron el sistema Aini, una forma de ayuda mutua entre los señoríos aymaras, que estaban formados por familias extensas, en la cual el mérito consistía en dar y no acumular, lo que generaba naturalmente un prestigio dentro de la sociedad. La cultura aymara se desarrolló desde la era precolombina en los territorios de Bolivia, Perú y Chile, ocupando dispersamente los alrededores del lago Titicaca hasta la pampa del Tamarugal y parte de la costa. En el tema económico, se caracterizaron por ser un pueblo dedicado al pastoreo, el tejido y la agricultura, con la que desarrollaron la técnica del chuño o papa deshidratada, un alimento que se puede conservar por más de 15 años, aún más. Logró sobrevivir hasta nuestros tiempos gracias a la persistencia de su lengua, el aymara. Los señoríos aymaras surgieron a partir de la decadencia de la cultura tiahuanacu entre el 1000 y 1100 después de Cristo. Estos pueblos extendieron su radio de influencia por toda la cordillera de los Andes, careciendo de un poder político centralizado. La organización social aymara tenía un gran engranaje entre la naturaleza y el hombre. Ellos se distinguían o se distinguen tanto lingüísticamente como socialmente, pero de manera generalizada. El modelo social está determinado por la marca, es decir, el territorio donde se desenvuelve cada etnia. La organización política de los aymaras partía de la función de 3 estados: collas, lupacas y pacajes. Estos controlaban a otros reinos más pequeños, aunque entre ellos nunca existió una unidad geopolítica debido a la eterna rivalidad. En la cosmovisión de la cultura aymara, el objetivo primordial es lograr un equilibrio entre los humanos y la naturaleza, partiendo del concepto que la naturaleza es un medio sacro y se complementa con la reciprocidad del hombre. Igualmente,
Para los aymaras, todo es dual, o sea, macho, hembra, día, noche, o arriba, abajo. Estos polos opuestos no luchan entre sí, sino que se complementan el uno con el otro para formar un todo. A su vez, configuran la existencia de tres espacios espirituales. Arajpacha es el mundo de arriba o el cielo. Manifiesta el origen del agua, la vida y la protección del cosmos. Acapacha representa el espacio vital de los aymaras. Los símbolos más importantes son para la conservación del equilibrio natural, donde habitan también los maycus. Son los espíritus protectores que generalmente se encuentran en las cumbres nevadas. Mancapacha corresponde a las tierras de abajo, donde habitan los espíritus malignos o del caos. De acuerdo a la cosmovisión ancestral aymara, las principales deidades como Tatainti, Sol, y Pachamama, Madre Tierra, son energías que representan su sobrevivencia. Gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y en otras informaciones tenemos que los productores de quinoa están preocupados por la baja de los precios de ese producto, tanto en el mercado nacional como internacional. Esta preocupación se debe a la expansión de su cultivo a casi un centenar de países, así como la consecuente sobreproducción a nivel mundial y el uso de semillas transgénicas. Escuchemos mayor detalle en la voz de nuestro compañero Freddy Morales. Los antiguos habitantes de estas tierras le llamaron el grano de oro, por su extraordinario valor nutritivo. Pero en Bolivia, tradicional primer productor mundial, ahora los productores están preocupados. El precio aquí en Bolivia está muy baja, ¿no? Por quintal está 220, no, 320 y 300 bolivianos, muy baja, ¿no? Y yo creo que parece que ya le quieren hacer bajar más. No se conocen las proteínas que tiene la quinoa. O sea, para los veganos y los vegetarianos la quinoa es oro porque les da las proteínas y los nutrientes que la carne les tenía que dar, pero les da la quinoa. Entonces eso les colabora mucho. En la década de los 80, Bolivia, Perú y Ecuador producían el 90% de la quinoa mundial. Por gestiones del gobierno boliviano, las Naciones Unidas declararon al 2013 como Año Internacional de la Quinoa, con un éxito tan rotundo que ahora son más de 100 los países que la cultivan. Otros países han empezado a hacer buena inversión en Europa, en Asia, ahora producen en más de 100 países. Más bien quieren vendernos quinoa de España a nosotros, entonces ellos lo han tomado con mucha seriedad. El año de la quinoa elevó su precio a $600 el quintal. Ahora está en apenas $50 en el mercado interno. Y en el comercio, denominado precio justo, puede llegar hasta $150 para exportación. Un problema adicional para el pequeño productor boliviano es el rendimiento. Necesitamos tener más rendimiento ahora. El Perú creo que ha llegado hasta 10 toneladas, 200 quintales por hectárea, y nosotros estamos 20. Sin embargo, Bolivia tiene dos plus a su favor. La quinoa real, de inigualables características alimenticias respecto de todas las otras variedades y que solo se produce en inmediaciones del Salar de Uyuni. Y el no uso de transgénicos, como se hace en casi la totalidad del resto de productores. Bolivia es el único país que todavía tenemos ese moral para decir que manejamos producto orgánico, porque en otros países están metiendo a nivel empresarial. Ellos tienen están haciendo su fumigación con avionetas, en sus máquinas son de primera. En cambio, el caso de Bolivia, seguimos nosotros sembrando en escala menor. Los países productores de quinoa en el mundo pasaron de 20 a más de 100 en los últimos 15 años. Bolivia redujo sus exportaciones en casi la mitad, con ingresos de 196 a 100 millones de dólares anuales. El consumo de 100 granos de quinoa equivale a tomar 4 vasos de leche. Tiene 6 veces más cantidad de hierro y calcio que el maíz y 20 veces más del hierro que posee el arroz. Y bien, con esta información cerramos el ciclo informativo de esta semana. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí. Nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela.
Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jaya ya!